Saludos, mi nombre es Brandon René Chacompinea, soy sociólogo egresado de la UNEYES Barinas y mi ponencia se titula Hacia Dios, en Dios y para Dios, móviles de la adopción del cristianismo, su internalización y realización moral. Bien, en la introducción coloco lo que fueron mis propósitos investigativos, ¿correcto? Entonces, cuando digo hacia Dios o móviles de la adopción del cristianismo, quiero decir que mi propósito fue la exploración del proceso de transición de la persona al cristianismo, tanto en un sentido objetivo práctico como subjetivo vivencial. Cuando digo objetivo práctico y subjetivo vivencial es que hago una separación analítica entre lo que le pasó, entre lo que le sucedió en el ámbito práctico y cómo la persona hace una traducción subjetiva, una traducción vivencial de determinado evento. Bien, a ello le corresponde la pregunta de cuáles son los móviles que llevan a los sujetos de estudios a adoptar el cristianismo, ¿ok? Luego, ya en Dios, o bien su internalización, me enfoqué en indagar la gestación de la relación Dios-creyente. A eso le corresponde la pregunta de cómo se configuran los sentidos prácticos de los creyentes. He allí tomé dos significados prácticos que son el significado de Dios y el significado de ser cristiano, que también son sentidos prácticos. Sentidos prácticos ya es un poco al contrario de lo que dije antes, que serían aquellas concepciones, aquellas mentalidades, aquellos sentidos que configuran las acciones. Es como cuando decimos que como piensas, lo haces. ¿Ok? Ahora, ulteriormente, cuando quiero decir para Dios o bien la realización moral, me enfoco en la emergencia de prácticas morales cotidianas que tributan a la condición religiosa. Allí le corresponde la pregunta de ¿cuál es la lógica de los cambios morales en el sujeto? ¿Ok? Entonces, el objetivo, aquí se agrupan, digamos, los tres propósitos, sería desvelar los móviles de la adopción de la religión cristiana, indagar los sentidos prácticos que se gestan en la relación de Dios creyente y sus ulteriores consecuencias morales, para, una vez cumplidos estos tres propósitos, y enlazarlos, realizar una caracterización explicativa del proceso de cristianización. ¿Ok? Yéndonos al ámbito metodológico, como método se usó la fenomenología y la hermenéutica. Se usa la fenomenología porque no hay método más idóneo para captar de la manera más transparente y descriptiva posible las vivencias que tienen los sujetos de determinados acontecimientos, de determinados sucesos. Cuando yo digo vivencias, quiero decir cómo determinadas cosas, determinados sucesos, determinados acontecimientos, determinado evento se configuran en la subjetividad de la persona, es decir, cómo se dan a la conciencia de la persona. Pero esto no nos es suficiente, necesitamos la hermenéutica porque la hermenéutica es el método que nos ayuda a indagar, a aproximarnos interpretativamente al contexto causal que hace que las vivencias se vivan, valga la redundancia, tal como se hacen. Es decir, metafóricamente hablando, la hermenéutica es el método que nos ayuda a descubrir los resortes que hacen saltar las vivencias tal como se viven, ya que las vivencias pues no vienen de la nada, tienen un contexto causal. Decía el teólogo español Manuel Guerra que la única manera de acercarse a lo divino, de acercarse a lo sagrado es a través del conocimiento y del lenguaje. Por eso, la técnica más idónea es la entrevista en profundidad semiestructurada. Semiestructurada quiere decir que no tuve un guión rígido, pero tampoco hacía preguntas al azar según se me iban ocurriendo en el proceso de la entrevista, sino que si bien había un guión temático, yo podía en el proceso de la entrevista hacer unas preguntas, digamos, extras para enfatizar ciertos aspectos en la entrevista. Bien, ahora los informantes claves fueron personas que en su momento vivían en la ciudad de Barinas, el estado de Barinas en Venezuela, que cumplían con las siguientes tres condiciones. Primero, que fueran personas de cristianismo, pero de corte evangélico, y más específicamente lo que conocemos en el contexto venezolano como cristianos libres, a diferencia de, por ejemplo, los pentecostales o los testigos de Jehová. Bien,
La segunda condición es que fueran personas que tuvieran plena conciencia de su condición cristiana y lo que ello implica y sus consecuencias. A diferencia de las personas que son cristianas, digamos, por tradición familiar o por inercia socializadora, o a diferencia de estas personas que te dicen algo así como que, bueno, soy católico porque me bautizaron en el catolicismo, pero no lo practico. Bien. Y la tercera condición es que tuvieran un considerable conocimiento de la Sagrada Escritura, en este caso la Biblia, que es el instrumento más inmediato del conocimiento de Dios y por tanto de la doctrina cristiana que de él emana. ¿Ok? Ya vamos yendo con los resultados. Estos resultados se enfocan en lo que sería el hacia Dios o los móviles de la adopción del cristianismo. Acordémonos que yo dije que hice una excepción entre lo objetivo práctico y lo subjetivo vivencial. Aquí aparece. Esto se hace con fines analíticos, con fines investigativos, pero en la vida real esto se da prácticamente a nivel simultáneo y a nivel retroalimentativo. No es como que A causa B. Un acontecimiento y su traducción subjetiva se da prácticamente a la vez, pero aquí lo hacemos así para fines analíticos, ¿bien? Entonces, cuando se le preguntaba a las personas cuáles fueron los móviles de la experiencia real, decían que se sentían solos, digamos, en condiciones de exclusión y rechazo familiar, que tenían malas amistades, una vida errante, que tomaban malas decisiones, que tenían problemas familiares y de relación de pareja, se sentían alejados, maltratados y en condición de desamor familiar y en desentendimiento con las demás personas. La traducción subjetiva de estos acontecimientos era que se sentían tristes, necesitados de esperanza, defraudados, se sentían sin paz, intranquilos, tristes, deprimidos y en búsqueda de amor y comprensión. Vemos que todos los móviles son de carácter anímico y son, digamos, de signo negativo, es decir, que son unos móviles anímicos de signo negativo, que fueron los móviles que los acercaron o lo hicieron propensos a encontrarse con Dios, con el cristianismo. Entonces, vamos a ver por qué aquí hubo una propensión a que el cristianismo, digamos, fuera una especie de solución, por decirlo así, a estos móviles afectivos. Resulta que cuando les preguntamos a ellos, para ellos, ¿qué significa Dios? Dicen que significa amor, significa un padre, un hermano, un mejor amigo, significa luz, instructor, una relación de dependencia con él, significa que es justo, significa que es el que da fuerza, capacitación, entendimiento, madurez, guía, cuidado, y Dios es paz. Bien, vemos entonces que Dios le da unos atributos al creyente que vemos que curiosamente son contrafectos o son situaciones anímicas que contrarrestan, vamos a decirlo así, aquellos móviles anímicos de signo negativo que los hicieron acercarse al cristianismo. Entonces Dios se presenta como un contrafecto, algo que suprime, que provee un sentimiento antagónico a aquellos negativos. Pero para tener a Dios, de Dios emana el cristianismo como religión y histórico institucional, y de allí emana el cristiano como rol, es decir, para tener a Dios hay que tributarle a él. Acordémonos que el cristianismo, tanto como el islam como el judaísmo, es una religión ética salvífica. Quiere decir con esto que hay que, digamos, tener una transformación del yo, una transformación de la conducta moral para usar un término bíblico, estar en los atrios del Señor, estar en los atrios de Dios para sentirse acompañado de Él. Entonces, ser cristiano, por lo tanto, demanda algunas condiciones. Entonces, uno cuando le pregunta a ellos qué significa ser cristiano, dicen que significa entrega, cumplimiento de la palabra, un sentido de vida, una identidad, por supuesto, vivir según la voluntad de Dios y emular a Jesús. Vemos entonces que de Dios se desprende un rol que es ser cristiano, ¿bien? Ahora, eso es ya cuando la persona se encuentra en Dios. Ahora vamos a ver que como religión ética salvífica
la persona se convierte en un para Dios y por lo tanto tiene que cumplir una realización moral. Bien, cuando le preguntábamos a la persona qué piensa de obedecer a Dios, dice que se obedece a Dios por temor, por amor, porque es un mandato, porque es por nuestro propio bien, porque es la palabra de Dios y tiene mucho peso, y para que nos vaya bien en esta vida. Bien, acordémonos, para hacer un inciso aquí, que prácticamente todas las religiones, y por supuesto las de condición ética salvífica, hacen una escisión entre lo que se considera sagrado y lo que se considera profano. Lo sagrado es aquello que a Dios le agrada, lo que lo glorifica y lo que Él permite. Y por el contrario, lo profano es lo que a Él le desagrada, lo que no le glorifica, lo que Él prohíbe, lo que Él rechaza. Bien, entonces, cuando nosotros le preguntamos a la persona que qué siente ya en el ámbito del sentir, cuando obedece a Dios dice que siente amor, gozo, alegría, paz, tranquilidad, glorificación y liberación de cargas, porque allí se siente en el ámbito sagrado y por lo tanto cuando se siente en el ámbito sagrado se siente que tiene a Dios, que Dios lo acompaña y está en sus atrios y por lo tanto tiene a esa deidad que hace de contrafecto a esos móviles fuertes de signo negativo. Bien, ahora, cuando ya está en vamos a ver qué pasa cuando se siente en el ámbito profano, es decir, cuando le desobedece. Ellos dicen que se sienten fatal, mal, triste, deprimidos, inseguros, sin el cuidado de Dios, que defraudan a Dios y se sienten culpables. Porque, digamos, es una lógica dual. Es una lógica dual porque cuando ellos se sienten en el ámbito profano, sienten que todo aquello que Dios les provee, se suspende y por lo tanto como Dios mismo se suspende o les da la espalda, se va esa deidad que les hizo como un contrafecto a esos móviles. Ahora, en el sentido contrario, cuando se mantienen los sagrados, se sienten que Dios los acompaña y por lo tanto mantienen todas aquellas propiedades anímicas que Dios les brinda. Entonces allí vemos cómo se va configurando ese proceso uniendo el hacia Dios, en Dios y para Dios. Bien, entonces podemos concluir que Dios se presenta como eficaz contrafecto de orden principalmente anímico a las aflictivas experiencias práctico-subjetivas del sujeto, por lo que la realidad fenoménica de Dios tiende a ser significado en correspondencia con las necesidades anímicas a tranquilizar que tiene el sujeto, lo que implica, por tanto, llevar a cabo una realización moral para mantenerse en lo sagrado, aquella alternativa que finalmente le brindó lo que de cierta forma él buscaba. Bien, nos parece desde un punto de vista secular o desde un punto de vista incluso católico que la ética cristiana evangélica es como muy rígida, muy constriñente de la voluntad, pero desde su subjetividad no es tanto así. Me decía una de las entrevistadas, cuando yo le preguntaba, ella me decía algo que aclara mucho este punto, que ella me decía, bien, Dios es un yugo, pero allí yo me siento bien. Claro, esto resume mucho incluso todo el proceso, porque ella, si bien el cristianismo, la doctrina, le estructura la vida, pero es una estructura que a ella le gusta, donde se siente en paz, donde siente amor, se siente tranquila, entonces es una estructura que a la vez le constriñe, pero a la vez le habilita lo que su voluntad y sus móviles buscaban. Bien. Ahora, como recomendaciones, solo recomendaría ampliar el estudio a un enfoque fenomenológico de los significados y prácticas alrededor de la comunidad religiosa. Es decir, que en vez de que sea un estudio como el presentado anteriormente, como más de signo psicosocial, sea más estrictamente institucional y sociológico. Bien, ahora por último presento las referencias que me ayudaron a aclarar teóricamente el trabajo de campo que aquí les presento, ya que en el artículo aparecerían más referencias, pero estas fueron las que me ayudaron a aclarar teóricamente lo que aquí en la ponencia específicamente les presento. Bien, bueno, esta ha sido toda mi presentación. Muchas gracias.